Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio con el libro de Romanos y es un agrado estar con todos ustedes y ir versículo a versículo a través del libro de Romanos, la justicia de Dios revelada, ¿verdad? Y vamos a ver Romanos capítulo 2 del versículo 17 hasta el versículo 29. Y vamos a estar hablando acerca del pecador religioso. Y vamos a ver qué es lo que hemos visto hasta ahora. Si vamos al bosquejo, en la última página de nuestros currículos, vemos entonces el bosquejo que Pablo está dirigiendo a los romanos y vimos del capítulo 1, desde el 1 al 17. Y ahora estamos viendo los tres tipos de pecadores, ¿no? Que es Romanos capítulo 1, del 18 al 3:20. Y prácticamente ya hemos visto el pecador inmoral, que representa la ira de Dios, la ira de Dios revelada desde el cielo contra el pecador inmoral, y lo vimos desde Romanos 1 del 18 al 32. Y vimos que el hombre inmoral, ¿verdad? Que representa la injusticia de los gentiles, queda inexcusable ante Dios, y lo vimos allí, si usted puede subrayar en su Biblia, en Romanos 1:20, que dice: porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces vimos que el pecador inmoral, o aquel que no tiene la revelación de la palabra de Dios, en este caso los gentiles no tenían la revelación de la palabra de Dios, no tenían excusa delante de Dios porque tenían el universo y su conciencia que les acusaba de su pecado, ¿verdad? Y por lo tanto quedan inexcusables de la existencia de Dios y quedan endeudados con Dios, porque Dios es santo, justo y perfecto, y vimos que sus atributos son claramente vistos por medio de la creación de las cosas hechas, de tal manera que sus atributos invisibles son claramente visibles por medio de las cosas hechas, de tal manera que están sin excusa. Y vimos eso allí, entonces en el versículo 20, usted puede subrayar allí, no tienen excusa. Pero también entonces vimos en Romanos capítulo 2, vimos el siguiente clase de pecador, ¿verdad? Y ese es el pecador moral. Y vimos del capítulo 2 del 1 al 16. Y vimos también de que él también queda sin excusa, y este representa la ira de Dios revelada desde el cielo contra el pecador moral, hablando del judío común y corriente, ¿verdad? Pensando de que porque tiene un conocimiento moral más allá de la revelación de Dios, sino que tiene algún conocimiento de la Torá, del Antiguo Testamento, pues sentía de que era superior a aquel que era inmoral, ¿verdad? Que no hacía tales cosas. Pero ¿qué dice el capítulo 2 versículo 1? Y vuelve a subrayar ahí también usted, dice capítulo 2 versículo 1 de Romanos: por lo cual eres inexcusable, o quedas sin excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, hablando del pecador inmoral o el gentil, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea que teniendo un conocimiento escrito de la palabra, sin embargo, este, hace lo mismo del pecador inmoral, aunque no lo hace abiertamente, pero lo hace a puertas cerradas. De igual manera es culpable delante de Dios, y por eso en el capítulo 2:1 también subraya usted esa palabra allí: inexcusable, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Entonces vamos a ver hoy es el pecador religioso. Y esta es la ira de Dios revelada desde el cielo contra el pecador religioso. Y lo vamos a ver Romanos capítulo 2 del 17 al, básicamente al 19, al 29, perdón, al 29. Romanos 2 del 17 al 29. Y vamos a ver que el pecador religioso representa básicamente a los maestros de Israel, ¿verdad? Los que enseñaban al pueblo de Israel y se sentían que eran superiores, ¿verdad? Porque tenían un conocimiento bien profundo, supuestamente, de la Torá del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver que Dios los pone bajo condenación por dos razones. Número uno, por su hipocresía. Vamos a ver que es Romanos capítulo 2, del 17 al 24. Y número dos, que los pone bajo condenación porque su confianza está en los rituales o en los ritos, ¿verdad? Y eso sería Romanos capítulo 2 del 25 al 20, al 29. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender
esta clase de pecador. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos muestras a través de tu palabra, Señor. Y gracias porque no solamente la creación y la conciencia dejan al hombre inexcusable ante el justo juicio de Dios, sino que también vamos a ver que la palabra de Dios los condena a sí mismos, porque en lugar de irse estos pecadores religiosos, en lugar de creer por la fe en Jesucristo, se fueron como por obras de la ley y confiando en sus propios rituales. Y por eso llegaron a ser condenados, Señor, porque no pusieron su confianza en Jesucristo, Padre. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a entender el pecador religioso y que podamos aprender de él, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, y gracias porque tu juicio es santo, justo y perfecto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, ¿qué hemos visto? Si podemos verlo en la gráfica nuevamente, sabemos que esa autopista ancha, ¿verdad? Está representando los tres clases de pecadores: el inmoral, que es la injusticia de los gentiles; el moral, que es el judío común y corriente; y el religioso, que es el maestro de judíos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Todos ellos van confiando en sí mismos, confiando en que ellos pueden cumplir la justicia de Dios, la rectitud de Dios en sus propias obras, y todos ellos van por el camino ancho. Y allá usted ve al fondo de la autopista está un, el fuego, ¿verdad? Representando el infierno. Y realmente vemos que solamente hay una salida y que es el camino angosto, y ese es Jesucristo, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios en Mateo 7:13 que la única salida es la fe en Jesucristo, en quién es Él y su obra consumada en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Únicamente el Mesías reunía la justicia de Dios que demanda Dios mismo para que podamos entrar a su presencia. ¿Quién entrará a su presencia? El de manos limpias y un corazón puro. Entonces Dios nos va a mostrar a partir de estos tres tipos de pecadores que todos necesitan una regeneración espiritual por medio de un nuevo nacimiento, entrando por el camino angosto, que es el camino de la fe en Cristo únicamente. Mateo 7:13 nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces vamos a ver el pecador religioso, Romanos 2 del 17 al 29, ¿verdad? 2 del 17 al 29. Romanos 2 del 17 al 29. Vamos a ver el juicio de Dios sobre el pecador religioso y vamos a ver la condenación por su hipocresía de los que, de los pecadores religiosos que simbolizaban los maestros de Israel, ¿no? Romanos 2 del 17 al 20. Vamos a leerlo allí entonces y nos dice la palabra de Dios así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Eso es lo que hemos visto nosotros en el capítulo 2 acerca del moral, ¿verdad? Pero ahora estamos en el capítulo 3. Y miren lo que dice en el capítulo 3, perdón, en el capítulo 2, versículo 17. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, por eso sabemos que está hablando de judíos, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en qué, en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia o el conocimiento y de la verdad. Entonces vamos a ver que los pecadores religiosos no son justificados ante Dios por su celo o su sinceridad religiosa. Pablo estaba calificado para dar este ejemplo, ya que había sido un distinguido líder religioso en la religión judía antes de su conversión. Y eso lo vemos claramente en Filipenses 3, del 4 al 9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Mire el pedigrí que tenía Pablo antes de ser salvo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu Benjamín, hebreo, hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser del y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia o rectitud que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe en Jesucristo, o sea, por la obra de Jesucristo. Gloria a Dios, pues Pablo se pone aquí como ejemplo religioso, porque él era también un religioso. Tenía celo, ¿verdad? Pero era un celo equivocado. Y pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, persiguiendo la iglesia de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no creía en quién era Jesucristo ni en su obra consumada en la cruz. No creía que Jesucristo era deidad, que era el Dios mismo hecho persona, Emmanuel, Dios con nosotros. Y no estaba confiando en su obra, sino hasta cuando Dios se le apareció en el camino de Damasco y cambió totalmente su vida. Y por eso entonces llegó a ser el apóstol a los gentiles. Y Pablo entonces ahora está reprendiendo a todos estos líderes religiosos, tomándose a sí mismo como ejemplo, como él era su vida pasada. Romanos 2:17a dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Literalmente, sí, usted es llamado un judío. Dice, para dar vida a esta verdad, Pablo optó apropiadamente por destacar el judaísmo, su propia religión étnica. Se centró en aquellos que tenían el sobrenombre de judío, ¿sí? Y que se basaban básicamente en que ellos eran de la etnia judía y por lo tanto eran hijos de Dios. Es más, Juan el Bautista los exhortaba en el Jordán y les decía que tenían que cambiar de pensamiento, arrepentirse y poner su confianza en el Mesías por venir. ¿Por qué? Porque ellos decían en su corazón, tenemos a Abraham por padre, tenemos la sanguinidad judía y eso es lo que basta para ser un hijo de Dios, nacido de la carne, ¿verdad? Pero no, sabemos muy bien que los hijos de Dios son aquellos que son nacidos del Espíritu, sea judío o sea gentil, como el Señor se lo mostró aquí a Nicodemo. Nicodemo también pensaba que porque era nacido de la carne, de la descendencia judía, sanguinidad judía, por lo tanto era hijo de Dios. Y en Juan capítulo 3, el Señor lo exhorta, en el versículo 3 le dice, de cierto te digo que si no nace de nuevo no puedes ver el reino de Dios, le dijo a Nicodemo. Le digo, lo que es nacido de la carne, carne es. Eres un judío, pero un judío inconverso, ¿verdad? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es necesario nacer de nuevo espiritualmente. Él necesitaba ser nacido del Espíritu. Y era maestro en Israel, exactamente como el pecador religioso, ¿verdad? Que básicamente se estaba apoyando en su religiosidad. Y vemos claramente en Romanos 9 del 31 al 33 que fue por esta razón por la cual el Israel en su mayoría del primer siglo no creyó en el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos se fueron por su religión judaica y en lugar de concentrarse en lo que la palabra de Dios decía acerca de la simiente de la mujer, acerca de que en Abraham te sería llamada descendencia y que la simiente serían benditas todas las naciones del mundo, hablando del Mesías que habría de venir. En lugar de irse por la fe, se fueron como por obras de la ley. Y mire lo que dice Romanos 9 del 31 al 33. Veamos el problema de por qué el Israel del primer siglo um, no creyó en el Mesías. Y nos dice allí en el Romanos 9 del 31 al 33. Dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Y aquí nos da la razón. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Ellos pensaban que podían cumplir la ley mosaica por sí mismos. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, hablando del Mesías. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que en él creyere no será avergonzado. Ahora miren lo que dice el capítulo 10 del 1 al 3. Pablo le muestra que tenían celo, pero no conforme a ciencia o conocimiento, de lo cual venían los profetas, que Dios levantaría de la descendencia de David
y de la descendencia de Abraham el Mesías, que era el que iba a cumplir la ley por ellos. Miren lo que dice en el capítulo 10, del versículo 1 al 3. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Mire que Dios tiene un programa para Israel en el futuro. Y Pablo oraba aún por el Israel inconverso para su salvación. Lo mismo debemos hacer hoy en día, ¿verdad? Mire ahora, mire el error de ellos que tenían. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, sí lo tenían, pero no conforme a ciencia, conocimiento, así como él mismo perseguía a la iglesia de Dios antes de ser salvo. Dice, porque ignorando la justicia de Dios revelada por los profetas y la ley, aquella justicia que se reveló en el Señor Jesucristo, como la anunció Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo, porque la ley fue dada por Moisés, decía Juan el Bautista, pero la gracia y la verdad, el cumplimiento de ella vinieron por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y mire, ese fue el problema de Israel. Dice aquí, porque ignorando la justicia de Dios o la rectitud de cómo llegar a ser justos delante de Dios por la fe y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y dice en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Una vez se le acercaron los judíos y le preguntaron a Jesús que cuáles son las obras, plural, que debían de hacer para hacer la voluntad de Dios. Y el Señor le dijo, esta es la obra que deben de hacer, obra singular, que creáis en aquel que Dios ha enviado, porque de él dan testimonio los profetas y la ley, que todo aquel que cree en él tiene vida eterna, ¿verdad? Escudriñad las escrituras, porque en ellas nos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué pasa? Ellos fueron como por obras de la ley, así como lo hacía Pablo, pensaba que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo la iglesia de Dios antes de ser salvos. Romanos 2:17b, y dice, he aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley. Ahí está el problema. Los pecadores religiosos y el judaísmo se apoyaban en la ley del Antiguo Testamento para obtener justicia. Es más, algunos llegaban a decir semejante hipocresía, ¿verdad? De pensar de que hacían lo correcto. Una vez el Señor nos da la ilustración de un fariseo, un doctor de la ley, ¿verdad? Y, un pecador que venían al templo juntos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Dice que el pecador ni miraba hacia arriba, sino que se golpeaba a sí mismo y decía, Señor, Señor, sé propicio a mí, ¿verdad? En cambio, el fariseo que decía, oh, Señor, gracias porque no soy como este hombre, un pecador, ¿verdad? Y comienza a autojustificarse diciendo cosas como si él pudiera cumplir la ley de Dios, cuando en realidad también es un pecador. Y no hay buena obra que el hombre pueda hacer para remediar el problema del pecado que el hombre ya ha cometido. Únicamente la obra del Mesías puede otorgar el perdón de pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús por medio de su resurrección, ¿verdad? No hay nada que pueda limpiar el corazón del hombre, únicamente la sangre de Cristo, ¿no? Y dice aquí, y te apoyas en la ley. Entonces los pecadores religiosos en el judaísmo se apoyaban en la ley del Antiguo Testamento para obtener justicia o rectitud delante de Dios, pero al contrario, los hacía ellos más culpables, ¿sí? Porque la ley fue dada como un espejo o como un ayo o un tutor para llevarnos a Cristo. La ley nos dice no matarás, la ley nos dice no codiciarás, no mentirás, y todos estos reglamentos los hemos quebrantado. Por lo tanto, somos culpables. Para allá es que nos está llevando Pablo a través de estos tres clases de pecadores, para decirnos después, puesto que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, tanto judío como gentil necesitan de la salvación por fe por medio de la justicia del Mesías únicamente, ¿verdad? En su muerte por nuestro pecado y resurrección. Romanos 2:17-6 dice, y te glorías en Dios. Mire que Pablo mismo se gloriaba en Dios, así persiguiendo la iglesia de Dios. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Todos estos líderes religiosos se enorgullecían de tener al Dios verdadero como su deidad nacional o étnica. Pensaban que podían satisfacer la justicia de Dios externamente y se olvidaron de lo interno. Es más, el mismo Jesús
exhorta a Nicodemo en Juan capítulo 3, del 13 en adelante, ¿verdad? ¿Y qué le dice a él? ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? Era para que él supiese las profecías de Ezequiel y también de Jeremías, que Dios les iba a cambiar su corazón y pondría un corazón quitaría el corazón de piedra y colocaría un corazón de carne, ¿verdad? Y que entonces Israel recibiría el Espíritu Santo, lo que llamamos nosotros el nuevo pacto, ¿verdad? Creyendo en el Mesías. Era para que él lo predicara, era para que él hubiera creído inmediatamente en Jesús y lo hubiera detectado a él como el Mesías, no solamente como un maestro bueno, como llegó a aproximarse a él, ¿verdad? Pero gloria a Dios, Jesús lo llevó a través ah, de Moisés, ¿verdad? Cuando levantó la vara y que de igual manera el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Entonces él mostró claramente de que Jesús era el Mesías y que tenía que ser levantado de la tierra y que para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. Lo llevó al Mesías, hacia donde apuntaban las escrituras, ¿verdad? Y así fue que vino a ser salvo Nicodemo. Romanos 2:18 va y conoce su voluntad y te glorías en Dios y conoce su voluntad. Estos pecadores religiosos afirmaban saber cómo agradar a Dios. Se enorgullecían de saber lo que uno debe y no debe hacer para honrar a Dios. ¿Sí? También cuando vino una mujer y le enjuagó a Jesús los pies con un perfume muy costoso y estaba dentro de la casa de uno de estos fariseos, ¿verdad? Doctores de la ley. Y pensaba, ¿no? Y decía, uy, si Jesús viera qué clase de mujer le está tocando sus pies. Y como Jesús todo lee los pensamientos, le dice, ¿y tú por qué estás pensando así? Ve de esta mujer, yo entré a tu casa ni me diste beso, que era la costumbre, ¿verdad? Darle beso a las personas y hospedarles, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Dice, pero ella con sus lágrimas está jugando mis pies. Entonces, ¿por qué? Porque lo estaba preparando para la sepultura. Ella creía que su salvación vendría a través del sacrificio del Mesías que ella estaba alabando, ¿verdad? Por lo tanto, claramente se mostraba de que este hombre fariseo no tenía ninguna idea de las escrituras, ¿verdad? Se enorgullecían de saberlo todo, sin embargo, no sabían nada, ¿verdad? Habían cambiado las escrituras por sus tradiciones, invalidando la palabra de Dios por sus tradiciones, como decía Jesús. Romanos 2:18b, e instruido por la ley. En este caso, estos pecadores religiosos tenían confianza en sí mismos porque tenían la misma ley de Dios, la norma más precisa de todas. Y así era como mantenían las personas, mantenían todo el tiempo mirando a ver si quebrantaban o no la ley. Pero sabe una cosa, se olvidaban de la ley de Moisés y habían añadido una cantidad de leyes que ni siquiera estaban escritas en la ley de Moisés y le llamaban la tradición de los ancianos. ¿Y qué hacían con la tradición de los ancianos? Invalidaban la palabra de Dios. Y muchas veces condenaban a las personas cuando realmente no están haciendo nada que era condenable. Y es más, y no se miraban a ellos mismos que eran ciegos, ¿verdad? El Señor mismo lo exhortaba a ellos que eran ciegos, que llevan a otros ciegos. No caerán los dos al mismo hueco, ¿verdad? Porque ellos eran ciegos. En este caso, estos pecadores religiosos tenían confianza en sí mismos porque tenían la misma ley de Dios, las normas más precisas de todas. Romanos 2:18c, aprueba lo mejor, o sea, pensaban que porque tenían la palabra de Dios podían aprobar lo mejor, ¿sí? El problema es que la ley le mostraba realmente la rectitud de Dios, ¿verdad? Y su carácter santo, justo y perfecto. Pero, ¿qué pasa? Le mostraba realmente que la ley es buena, pero es imposible nosotros cumplir esa ley. La ley era una radiografía que señalaba un problema grande que el hombre tenía y la necesidad del perdón de Dios por medio del Mesías. Señalaba a nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Romanos 2, del 19 al 20. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y nos dice la palabra de Dios así, 2 del 19 al 20. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia o el conocimiento y de la verdad. Los pecadores religiosos están convencidos de que ellos son expertos con respecto a cosas espirituales. Parafraseando, Pablo dijo de estos practicantes religiosos judíos
tú confías en que eres un regalo de Dios a la humanidad. Como quien dice, ellos son lo mejor, ¿verdad? Y por eso miraban con desagrado a los gentiles. También a los cobradores de impuestos, que eran judíos, que se regalaban a Roma para cobrar impuestos y fuera de eso robar del pueblo también algo extra para su bolsillo. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos despreciaban a todas las personas y no se miraban a sí mismos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que ellos miraban la espiga que tenía en el ojo su compañero judío, en lugar de mirar la viga y el pecado tan grande que tenían ellos dentro de su propio ojo. Romanos 2:19, guía de los ciegos. Tú confías que eres un regalo de Dios para la humanidad, guía de los ciegos. Las personas religiosas se ven a sí mismas sin rival en la guía de almas pobres y sin discernimiento de Dios. Como quien dice, ellos dicen, ¿qué serías tú si yo no te enseño? O sea, se exaltan a sí mismos. Así son los pecadores religiosos. Se creen que ellos son lo máximo y que las personas tienen que acercarse a ellos porque ellos tienen algo que los demás no tienen, ¿verdad? Romanos 2:19, luz de los que están en tinieblas, puesto que están seguros de que poseen la verdad, quieren iluminar al pueblo para los no informados o los indoctos, ¿verdad? Y mire, ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo el liderazgo de Israel que componía todas estas personas religiosas, lo que eran los escribas, los fariseos, los saduceos, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo ellos? Habían secuestrado básicamente el templo judío y habían hecho el templo judío una guarida de ladrones, enseñando una cantidad de cosas que nunca enseñó Moisés, tradiciones de hombres, ¿verdad? Y decían que eran luz a los que están en tinieblas, pero cuando llegó Jesús, ¿qué les dijo? Le dijo al remanente judío que era creyente en el Sermón del Monte, dice que vosotros sois la luz, ¿cierto? La luz del mundo, ¿verdad? Una ciudad sentada en un monte no puede cubrirse, ¿verdad? Le decía a los que al remanente pequeño que había preparado Juan el Bautista y que habían creído en el Mesías, le decía que el Jerusalén era para que fuera luz a los gentiles. Pero ¿qué había hecho Jerusalén, la ciudad, verdad? En vez de ser luz a los gentiles para que vieran al Mesías y la salvación por la fe en el Mesías, lo que estaban viendo era una cantidad de guarida de ladrones allí en el templo. Y por eso Dios levantó a Juan el Bautista para juzgar a la nación judía por fuera del templo, en el río Jordán, como profeta, ¿verdad? Y cuando llegó Jesús, ¿qué hizo? Limpió el templo 2 veces, al principio de su ministerio y al final. ¿Y por qué lo hizo? Porque habían convertido su templo en guarida de ladrones. Proclamaban ser luz a los que están en tinieblas, cuando en lugar eran tinieblas. En realidad eran tinieblas que mantenían en más tinieblas al pueblo. Es más, habían escondido la luz de Dios y le han puesto en un almud, dice la palabra de Dios. Y no era para que la pusieran en el candelabro y que alumbrara a todos, ¿verdad? Pero no, ellos estaban realmente bien perdidos. Romanos 2:20a, instructor de los indoctos. Las personas religiosas se sienten calificadas para determinar que estás bien y que estás mal para las masas ignorantes, ¿verdad? Ellos se ponen como jueces sobre las personas y dominan sobre ellas, ¿verdad? Romanos 2:20b, maestro de niños, suponiendo de que ellos son la élite madura y privilegiada. Las personas religiosas hacen de la capacitación de bebés espirituales su prioridad. Es más, ellos les encantaba tomar los primeros puestos en la sinagoga, ¿verdad? Sentarse adelante, ser estimados, aplaudidos por los hombres, hacer oraciones largas delante de la gente para que lo vean como personas espirituales, cuando el Señor dice que ya tenían su recompensa, que era solamente el aplauso humano, porque en realidad tenían el juicio divino una vez muriesen, si no creían en el Mesías, ¿verdad? Era una vida totalmente hipócrita por sus largas oraciones y también cuando daban limosna, daban y colocaban en el alfolí y hacían que sonara pues la cantidad de monedas que cayeran mostrando como que ellos eran muy davidosos, maestros de niños, ¿verdad?
Romanos 2:20c, que tienes en la ley la forma de la que, de la ciencia, del conocimiento y de la verdad. O sea, tenían como la forma, pero no sabían realmente la esencia de la ley, que la ley apuntaba al Mesías por venir. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, como dice Romanos más adelante, ¿verdad? Pero no, ellos en lugar de eso pensaron que podían cumplir la ley mosaica. Y por eso dice que tenían la forma. Armados con una gran abundancia de verdad bíblica, estos elitistas religiosos se vuelven autoengañados y arrogantes. Jesús les decía que eran sepulcros blanqueados porque por dentro eran una mortedumbre, ¿verdad? Eran totalmente sepulcros blanqueados, pero por fuera lucían, pues, tenían la forma del conocimiento y la verdad, o sea, tenían una apariencia de piedad que parecían como que eran hombres de Dios, pero por dentro el Señor les mostraba que no estaban regenerados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no conocían al Mesías, lo rechazaron, ¿verdad? Romanos 2 del 21 al 23. ¿Cuál es la evaluación de Dios de los pecadores religiosos? Y vamos a ver esa evaluación, 21 al 23 nos dice, en el 2 del 21 al 23 nos dice, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Aquí está la evaluación divina. Dios mira el corazón, no ve las cosas de afuera. Él mira el corazón de la persona y los muestra que son violadores de la misma ley que ellos colocaban a la persona a llevar cargas que ni ellos mismos podían cargar. ¿Sí? Dios mira el corazón de las personas. Y mire que toda esta evaluación parte de lo que se habita en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque lo que contamina al hombre no es lo que hace de afuera, sino lo que sale de la boca, lo que sale del corazón, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, todo esto es lo que contamina al hombre. Y eso es lo que el Mesías podía hacer y que la ley no podía hacer. La ley solamente señalaba nuestra pecaminosidad, pero la obra gloriosa de Cristo, su muerte por nuestros pecados y resurrección, sí nos puede limpiar de adentro hacia afuera y darnos es su Espíritu Santo para llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la evaluación de Dios de los pecadores religiosos? Vamos rápidamente, Romanos 2:21a. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Los pecadores religiosos presumen ser espiritualmente responsables del destino eterno de otros. Los ciegos, los ensombrecidos, los necios y los inmaduros, ¿verdad? Mientras ignoran sus propias deficiencias espirituales y su condición perdida. No se veían a sí mismos adentro. Se autojustifican por lo que hacen, pensando que la salvación es por obras. Y así hay muchas personas hoy en día que piensan, porque siendo líderes religiosos, siendo sacerdotes o siendo pastores, y piensan que entonces ya son hijos de Dios. No, Señor. Si no han confiado en Cristo, no importa qué seminario han ido, no importa dónde se han graduado, pero si no han confiado únicamente en la obra suficiente, que Cristo murió por sus pecados, resucitó entre los muertos, y que Jesucristo es el Mesías, no pueden ser salvos, ¿verdad? Dios le pregunta al pecador religioso si practica lo que predica. Pablo desafió a los pecadores religiosos a que se examinaran a sí mismos de forma personal y cercana y que implicaran las leyes de Dios y que aplicaran las leyes de Dios primeramente a ellos mismos para que se vean como infractores de la ley y que vean que el único que podía cumplir la ley era el Mesías mismo. El mismo Jesús les dijo a ellos, les decía prácticamente cuando estaban inculpando a una mujer que había cometido adulterio y según la ley mosaica tenía que morir a piedra, y le dijo, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la palabra de Dios dice que siendo ellos convictos en el corazón, desde los más viejos hasta los más jóvenes, ¿verdad? Soltaron sus piedras y se fueron. ¿Por qué? Porque quedaron convictos de que también son culpables y necesitan del perdón de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a ella? Le dijo, ¿dónde se han ido los que te acusaban? El Señor, se han ido, dice. Dice, pues yo tampoco te acuso, ve y no peques más, ¿verdad?
Esa es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Esta mujer puso su confianza en Jesucristo. Y mire que el Señor le dijo, ve y no peques más. ¿Por qué? Porque el Mesías vino a perdonar pecados, no a condenar a las personas, ¿sí? Ahora, si las personas mueren sin creer en Él, van al infierno porque no creyeron en Él, ¿verdad? Pero en este caso, esta mujer creyó en Él y por lo tanto le dijo, ve y no peques más, ¿no? Entonces ve claramente que estos hombres no se aplicaban la ley a sí mismos, se iban, aun cuando eran acusados de su propio corazón, de que habían pecado y que no eran dignos de tirar piedra a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, en lugar de venir al Mesías, se fueron. Así es la respuesta de los pecadores religiosos ante el Evangelio. Muchos prefieren irse. ¿Por qué? No quieren creer que la salvación es por la sola fe en Cristo únicamente. ¿Por qué no se quieren ver como Dios les ve, como pecadores, como cualquier otro, ¿verdad? Miren lo que dice 1 Timoteo 1 del 8 al 11, porque para eso fue dada la ley, ¿no? Y mire, era para que viéramos la pecaminosidad con que pecamos. Y si vamos a 1 Timoteo 1, y subraya esos versículos, 1 Timoteo 1, y vamos del 8 al 11. Y nos dice así, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, porque hay una manera legítima de usar la ley, la vamos a ver más adelante. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, o sea, para el que ya ha confiado en Cristo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los perricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, ¿cierto? Y dice allí, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. De Pablo entendió que la ley lo colocaba a él bajo pecado y por eso vino el Mesías. Lo mismo, toda persona religiosa tiene que verse como Dios le ve, no importa cuántos seminarios tuvo, no importa en dónde se graduó o qué títulos tenga, si no ha puesto su confianza en Jesucristo, va a morir como un pecador perdido y va a perecer en el infierno para siempre. Romanos 2:21b, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Pablo alentó a los pecadores religiosos quienes insistían que era incorrecto robar y que se observaran a sí mismos con honestidad. ¿Habían sido alguna vez culpables de robo? Claro que sí. Vamos a mirar. Romanos 2:22a. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y mire que sí, de robar, porque ¿qué le hacían las personas en el templo judío? Tenían ya una transacción hecha con los sacerdotes corruptos, ¿verdad? Y era de que si llegaba una persona con un animal para sacrificarlo, que le miraran y que tuviera un defecto que realmente no tuviera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que compraran de los animales que tenían allí y esos sí eran supuestamente adecuados para el sacrificio, ¿verdad? Entonces, qué buen negocio tenían, como la gente ya estaba viniendo de tan lejos y le salía más costoso volver a su casa y traer un animal y todo, tomaba mucho tiempo. Entonces, mejor era para ellos decirles que compraran algo ahí para sacarles dinero. Entonces, hurtaban, ¿verdad? Y tenían todo esto, una cueva de ladrones, decía el Señor. Pero también no solamente eso, sino que también adulteraban. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Prácticamente todas las personas religiosas dicen que está mal cometer adulterio, así que Pablo los puso en la mira al preguntarle directamente si alguna vez habían cometido adulterio. Y saben que muchos de ellos ya habían cometido adulterio porque muchas veces ellos estaban dando carta de divorcio a sus mujeres eh, por causas no bíblicas. Y por eso le dijeron a Jesús que si le era lícito a ellos dar carta de divorcio por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Que no era lícito solamente por la causa de inmoralidad sexual, ¿verdad? O adulterio, ¿verdad? Irremediable. Se le podía dar entonces carta de divorcio. Pero ¿qué pasa? Están dando carta de divorcio por cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque ya estaban adulterando con otra persona escondidas. ¿Sí? Entonces querían justificar su divorcio.
¿Para qué? Para luego casarse con la otra persona que ya estaban cometiendo adulterio con ella, ¿no? Entonces, tremendo eso, ¿no? En Mateo 5:28 Jesús confrontó este mismo problema cuando dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Ellos eran codiciosos y codiciaban el corazón. Mire que él apunta al corazón. No solamente algunos de ellos tenían ya su mujer ahí, tenía su concubina por ahí, ¿verdad? A escondidas, sino que había otros que ya estaban codiciando a aquella próxima que iba a ser su esposa y estaban buscándole cualquier circunstancia para darle divorcio a su esposa, ¿verdad? Pero ¿qué hacían ellos? Ellos con sus ojos estaban codiciando a las mujeres. Mire que el Señor mira es que la codiciar a una mujer, aunque no la hemos tocado, ya es pecado de adulterio. Cuando David miró a esa mujer desde lejos y aún sin llegarse a ella, de momento que la codició, ya cometió adulterio con ella aún antes de acostarse con ella, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el Señor apunta hacia el corazón. Han vivido los pecados religiosos su vida entera sin jamás haber mirado con lujuria a otra persona, lo que le decía Jesús. Pablo quería demostrar a los pecadores religiosos que ellos eran tan culpables como aquellos a quienes intentaban corregir y convertir. ¿Por qué? Porque ellos también codiciaban a mujeres. La pornografía también. No, pero pastor, yo no estoy tocando a una mujer, simplemente pues estoy codiciándola, mirando. No, ya, hermano. Eso es adulterio, está mal hecho eso, ¿no? Y mire que la palabra de Dios dice aquí que estos religiosos lo que hacían era puros actos externos, pensando que así podían remediar su problema de codicia interna y no se puede, hermano. Ya eran culpables de juicio, ¿verdad? Romanos 2:22b. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Pablo señaló la hipocresía de estos pecadores religiosos, no solamente cometían adulterio, sino que abominaban ídolos. ¿Qué hacían ellos? Iban a templos paganos, pero su idea no era para mostrar que quién era el Dios verdadero, sino que más bien abominaban los ídolos, se quitaban todos esos ídolos mostrando que eran como celosos, ¿verdad? Y están en contra de idolatría, pero en realidad lo que ellos hacían era cogían los ídolos y se los llevaban para venderlos. ¿Y qué? ¿Y hacer qué? Dinero, ganancia deshonesta con eso, ¿no? Entonces, eso era el pecado de cometer sacrilegio. ¿Y qué sacrilegio? Significa realizar actos que atentan contra lo sagrado, ¿verdad? Ya sea una persona, un lugar o una cosa sagrada a Dios o a una divinidad, ¿verdad? Implica tratar con irreverencia o profanar lo que se considera santo, ya sea a través de acciones o palabras o incluso pensamientos. Entonces ellos iban y abominaban los templos paganos, los lugares santos de sus dioses múltiples, ¿verdad? Que tenían los romanos, pero en realidad era para hacer negocio con aquellos ídolos, ¿verdad? Porque costaban. Una práctica común que se remonta a los días del imperio griego era aquella de saquear templos, ya que muchos templos albergaban grandes tesoros. Muchos judíos religiosos razonaron que dado a que los dioses extraños no eran realmente reales, era totalmente aceptable saquear los templos. Y sí, mostraban como un acto, como quien dice, Dios odia la idolatría, pero ¿qué hacían con él? La pregunta es qué hacían con esos ídolos, ¿verdad? Es que hacían negocio. Estaban orgullosos porque no adoraban ídolos, pero al mismo tiempo estaban robando, guardaban una ley y quebrantaban otra. Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley o te enorgulleces de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Estos pecadores religiosos trajeron deshonra a Dios por su hipocresía. Por un lado, afirmaban que estaban mal adorar ídolos, pero por otro justificaban su práctica de robo, ¿verdad? Para enriquecerse. Cuando las personas religiosas se jactan de su conocimiento de la Biblia, pero fallan en vivir de acuerdo con lo que la ley dice, deshonran a Dios. Como los pastores del Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Y que ponen a la gente que hagan pactos con Dios y todo esto, ladrones son, ¿sí? Y prácticamente no han confiado en Cristo como su Salvador y piensan que por todo esto que hacen, ¿verdad? Y por su apariencia de piedad van a heredar el reino de Dios y no es así porque no es por obra, es por gracia únicamente por medio de la fe que somos salvos.
Las acciones de los pecadores religiosos anulan sus palabras, causando que las personas rechacen al Dios de la Biblia. Muchas veces Jesús le decía a la gente que veía el ejemplo de los saduceos, los fariseos y los escribas. ¿Y qué le decía el Señor? Hagan como ellos les dicen que deben de hacer, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque Jesús sabía muy bien que no cumplían lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque obviamente nadie puede cumplir la ley de Dios. Eran hipócritas. Jesús señalaba su hipocresía. Romanos 2 del 24 al 29. Entonces ya vimos por una parte la hipocresía. Y mire lo que dice aquí, la represión de Pablo a los pecadores religiosos. Romanos 2, 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La hipocresía de los pecadores religiosos judíos convirtió el nombre de Dios en una palabra de maldición cotidiana, así como los del Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Están blasfemando el nombre de Dios con todo lo que hacen, cosas que no están por fuera de la Biblia, sacando versículos fuera de la Biblia, ¿verdad? Fuera de contexto. ¿Y qué traen? Traen entonces que se blasfeme el nombre de Dios, así como estos judíos religiosos maestros de Israel, ¿verdad? Entre comillas, ¿qué hacían ellos? Estaban blasfemando el nombre del Señor entre los gentiles. En lugar de ser luz a los gentiles como personas creyentes en el Mesías por venir, estaban blasfemando la palabra de Dios. Como Isaías 52:5 lo profetizaba. Mira lo que dice Isaías 52:5. Dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean, hablando de los maestros falsos, falsos maestros o falsos pastores, ¿verdad? Lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Isaías 52:5. Ahora ya vimos de Romanos 2, del 17 al 24, vimos que la condenación de estos pecadores religiosos por su hipocresía. Ahora veamos la última parte, Romanos 2, del 25 al 29, la condenación de estos pecadores religiosos por su confianza en los ritos. No solamente eran hipócritas, sino porque confiaban en sus rituales como cosas suficientes. ¿Para qué? Para ser salvos cuando ningún ritual puede salvarnos. Y vamos a leerlo allí el 25 al 27 y nos dice la palabra de Dios así. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y eso es lo que dice el versículo 25. Y vamos a verlo el versículo 26 y 27. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la ley, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, veamos, Pablo demostró cómo la hipocresía de los devotos religiosos judíos invalidó el ritual de la circuncisión. Los pecadores religiosos frecuentemente destruyen el verdadero significado de los rituales legítimos. Dios había dado al pueblo judío una señal de que ellos serían una nación especial, serían sacerdocio santo, o sea, separado para el servicio del Dios vivo, y es la señal de la circuncisión. Pero la señal de circuncisión señalaba hacia la verdadera circuncisión del corazón, en donde Dios hacía de ellos una conversión genuina, de adentro hacia afuera, para que ellos fueran que luz a los gentiles. Pero ¿qué pasa? No, ellos solamente se fueron por el ritual y no se fueron realmente por lo que significa el verdad, a lo que apuntaba ese ritual, que era la circuncisión del corazón, que la nación de Israel iba a recibir por el nuevo pacto, ¿verdad? Creyendo en el Mesías por venir. Romanos 2:25a, pues en verdad la circuncisión aprovecha si alguno, si guardas la ley. La circuncisión era un ritual que identificaba a un hombre como judío, como del pueblo elegido por Dios. Pero Pablo dijo que la circuncisión solo era valiosa si la persona cumplía la ley en su totalidad. ¿Sí? Si la cumplía en su totalidad. Pero ¿quién la podía cumplir en su totalidad? Ninguno, a no ser que pusiera su confianza en Jesucristo. Entonces, la justicia del futuro Mesías del Antiguo Testamento le era acreditada
a su cuenta, como fue Abraham, ¿verdad? Que fue justificado por la sola fe en el Mesías por venir. Romanos 2:25b. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si un varón circuncidado no se preocupaba por Dios o seguía su ley, su circuncisión no significaba nada. Bien podría no ser circuncidado. ¿Para qué le sirve si realmente no ha entendido el propósito de la circuncisión? Era que apuntaba a la circuncisión del corazón que traería el Mesías cuando ponemos nuestra fe en él, ¿verdad? Una circuncisión interna. Miren lo que dice Romanos 9, del 6 al 8 y nos muestra que es lo interno lo que realmente apuntaba a todo esto. Todo lo que era figura apuntaba hacia lo que es realmente sustancia, que era la obra del Mesías. Cuando una persona ponía su fe en el Mesías, nacía de nuevo espiritualmente. Miren lo que dice Romanos 9, del 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, hablando de Israel incrédula, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Un verdadero israelita era el que verdaderamente había puesto su confianza en Cristo. Dice, ni por ser descendientes de Abraham, o sea, sanguíneamente, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ¿quiénes son los que son contados como descendientes? Los hijos que son según la promesa. O sea, ¿y cuál es la promesa? Que Dios enviaría a Dios hecho hombre, a la simiente de la mujer que tomaría el lugar del sacrificio, moriría por sus pecados y resucitaría ante los muertos. A la cumplición de Isaías 53, ¿verdad? Que Jehová Dios cargaría en él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Y que por su llaga íbamos a ser curados. Ese era la verdadera circuncisión del corazón que realmente producía salvación a los hombres, ¿verdad? Miren lo que dice Jeremías 9, el 24 al 25. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme personalmente, básicamente, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. ¿Sí ve? O sea, que se hace esa circuncisión externamente, pero no ha creído internamente en el Mesías y no tiene la circuncisión interna. Y a todo incircunciso, por igual, gentil, ¿verdad? No importa, judío o gentil, si no ha creído en el Mesías, sería juzgado, ¿no? Romanos 2:26. Y miren lo que nos dice la palabra, si vamos allí en el versículo 26, dice así, si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Lo contrario también está cierto. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Si un gentil incircuncidado obedecía la ley de Dios, la gente naturalmente lo consideraría como circuncidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está obedeciendo a Dios, ¿no? A pesar de que no ha sido circuncidado externamente, como en el caso de gentiles, ¿verdad? Romanos 2:27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, hablando del judío, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea que un gentil podría entonces, ¿qué? Podría básicamente dejar bajo condenación a este maestro judío que solamente observa los rituales externos, sin embargo, internamente no ocurrió ningún cambio en su vida. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Mesías. ¿Sí? Entonces, si un gentil guardaba la ley, sería un testigo válido contra el judío circuncidado que no la guardaba. Romanos 2 del 28 al 29. Y vamos a ver que un ritual externo como la circuncisión, el bautismo o la comunión puede hacerte un judío, un protestante, un católico, etcétera, de nombre, pero no te transformará en el interior. Hay mucha gente que dice, yo soy católico, apostólico y romano, sin embargo no ha creído en el Mesías y que por la sola fe en Cristo únicamente es la salvación. No es Cristo más mi virgen,
no es Cristo más mis obras, no es Cristo ni más mis rituales, no es Cristo ni conservar los 7 sacramentos del catolicismo romano, es Cristo y su obra consumada únicamente en la cruz, la que nos salva, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Pero también yo he visto personas dentro de las denominaciones, ah, denominaciones, otras denominaciones como bautistas o pentecostales, dicen yo soy pentecostal de pierna, de cabeza a pies, ¿verdad? Pero ni siquiera ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personalmente. No cree en la salvación por la sola fe en la obra consumada de Cristo, de su muerte por su pecado y resurrección. De igual manera va a perecer en el infierno. Lo mismo el que dice, yo soy bautista y nunca ha puesto su fe en Jesucristo únicamente para ser salvo. Va al infierno siendo bautista, siendo católico, siendo protestante o siendo judío, ¿verdad? Porque el Señor mira lo que se ha sido transformado en el interior. Y el único que puede hacer una transformación interna es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Como dice la palabra de Dios, que hemos sido circuncidados no con circuncisión de carne, que se hacía externamente, que era simbólica, ¿cierto? Sino de la interna, como por el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer esa circuncisión interna por medio de un nuevo nacimiento espiritual. ¿Y cómo? Creyendo en el Mesías. ¿Sí? Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16:7. Y le dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él es el que pesa los corazones, ¿verdad? Romanos 2:28. De hecho, Pablo dijo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Un judío puede ser judío legítimo, con sanguinidad abrahámica y que nunca se ha mezclado su familia, ¿verdad? Con gentil. Y así se haya hecho todo el ritual de la circuncisión y todo esto, sigue siendo un no regenerado, sigue siendo un inconverso. Un ritual externo como la circuncisión no produce un cambio interno espiritual, así como tampoco el bautismo de agua te puede salvar. Lo que te puede salvar es que la regeneración espiritual por medio de la fe en Jesucristo únicamente. Romanos 2:29a, sino que es judío, hablando aquí de un judío, un verdadero israelita, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Solo la circuncisión del corazón hecha por el espíritu en la salvación tiene poder transformador. Deuteronomio 36, mire lo que dice. Y mire que en el Antiguo Testamento, a través del sistema sacrificial, se mostraba la obra del Mesías del futuro. Tenían que traer un animal, ¿verdad? Que era el primer nacido de entre los corderos, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Lo sacrificaban. Y al sacrificarse tipificaba la obra del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos miraban hacia un Mesías por venir, los que realmente querían una circuncisión interna, ¿verdad? Y querían nacer del Espíritu, ponían su confianza en el Mesías por venir. Y así que eran salvos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? En Deuteronomio 36 y todos estos versículos que vamos a leer a continuación hablaban de esa regeneración espiritual aún en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, ¿sí ve? Internamente, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías 4:4 también dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Filipenses 3:3 nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, hablando de los verdaderos judíos que eran realmente israelitas, creyentes,
los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no en sí mismos, sino en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Romanos 2:29, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Solo la persona nacida de nuevo, que ha recibido cirugía espiritual en su corazón por medio del Espíritu Santo, trae honor a Dios. Como dice Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ahí está la circuncisión del corazón, con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces vimos la ira de Dios revelada desde el cielo contra el pecador religioso judío, ¿verdad? Aquel que confía en sus rituales, aquel que es un hipócrita. Y vimos la condenación por su hipocresía del versículo 17 al 24 y la condenación por su confianza en los rituales, versículo 25 al 29. Pero yo te hablo a ti que tú me estás escuchando ahorita mismo, ¿no? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Estás confiando porque creciste en la iglesia, porque creciste en un hogar cristiano, porque tratas de guardar la ley, porque realmente hiciste el rito de la, del bautismo, ¿verdad? Y piensas que el bautismo en agua ya te hizo un hijo de Dios? Estás completamente equivocado. La única manera que usted puede heredar el reino de Dios y nacer de nuevo es por medio de un nacimiento espiritual, colocando su fe en la obra consumada de Cristo, de quién es Él, el Mesías, y su obra consumada en la cruz, que murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó entre los muertos. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿no? O ella. Espero que hayas confiado en Cristo únicamente. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu salvación tan grande, Señor. Gracias por haber muerto por nuestros pecados y resucitado entre los muertos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender el pecador religioso y estos tres pecadores, y que ninguno hereda el reino de Dios por medio de las obras de la ley, porque por medio de las obras de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos llevó como un tutor hacia Cristo, como lo vamos a ver más adelante, para que podamos ser salvos por gracia únicamente, por medio de la fe en la obra del Mesías. Porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.